Buenas tardes tengan, hermanos. La enseñanza de hoy es: Satanás puede aparecerse en ángel de luz, puede engañar, puede aparecerse en una persona, incluso imitar su voz. Satanás puede disfrazarse y tomar diferentes pareceres o formas, simular la voz imitando la de otra persona, disimular los sentimientos y mostrarse bueno, amoroso y justo, cuando por naturaleza es perverso, injusto y homicida, y no hay verdad en él. Él es el padre de mentira. San Juan 8:44. Simular significa dar la apariencia de algo que no es o no siente. Disimular es ocultar o esconder o encubrir algo que uno siente o padece. Fingir ser lo que no es, ser hipócrita. Disfrazarse, tomar diferentes formas o pareceres. Transfigurarse, cambiar de una figura a otra. Transformarse, cambiar de forma o de aspecto o de personalidad. San Pablo nos dice que Satanás se transfigura en ángel de luz, según de Corintios 11:14. Joe Smith, el americano guía de los mormones, autor de esta secta, da testimonio que afirmó que durante la noche del 21 de septiembre de 1823 suplicaba al Señor en ferviente oración, habiendo previamente recibido una manifestación divina de importancia trascendental. Dice: encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentándose hasta que el cuarto quedó más iluminado que el mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Dice: porque sus pies no tocaban el suelo, y llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía cuanta cosa terrenal jamás había visto yo, ni creo que exista algún objeto en el mundo que pudiera prestar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban descubiertas, así como sus brazos, un poco más arriba de las muñecas. Igualmente tenía descubiertos los pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos, y también tenía descubierta su cabeza y su cuello. Pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que su túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su personalidad brillaba más de lo que puede describir. Y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba iluminado a lo sumo, pero no con la brillantez que había en torno a su persona. Cuando le vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, y que Dios tenía una obra para mí, y que mi nombre se tendría por bien o mal entre las naciones, tribus y lenguas, o que hablarían bien o mal de él en todas las naciones. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia. También declaró
que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había entregado a los antiguos. Y se lo había entregado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas a una pieza que ceñía alrededor del pecho, formaban lo que se llama el Urim y el Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videtes de los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Por otra parte, le manifestó que cuando recibiera las planchas que había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, y no había de enseñarlas a nadie, ni el peto con el Urim ni el Tumim, sino únicamente a aquellos a quien se me mandase que las enseñara, y si desobedecía sería destruido. Según José Smith le entregó las planchas al ángel, lo descrito en estas planchas, según Smith, fue traducido al lenguaje moderno por el don de Dios y poder de Dios, y se publicó primeramente al mundo en el año de 1830 como el Libro del Mormón. Y dicen: declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo y puso las planchas ante nuestros ojos, y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos, y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es un Dios. Juan 8:16 y 1 Juan 1:3, Libro del Mormón. Primeras páginas de este libro. Así se cumplió lo que San Pablo dejó escrito por Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7. No hay otro evangelio, solo el que manifiestan los profetas de Jehová, el que el Hijo de Dios predicó. Está escrito: mas después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y creed al evangelio. San Marcos 1:14-15, Mateo 4:23 y 9:35. Es así que solo es un evangelio, no hay otro, nos dice Pablo. Así que aquel ángel que se le apareció a José Smith y le dijo que las planchas contenían la plenitud del evangelio eterno, cual el Salvador lo había entregado a los antiguos habitantes, este ángel era Satanás disfrazado de ángel de luz, como lo dice Pablo, 2 Corintios 11:14. Y previno a la iglesia: más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: y si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según de hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombres,
sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 6, 9. El evangelio doctrina que el ángel entregó a Smith es otro evangelio. En mucho es diferente al evangelio enseñado por Cristo, y esto prueba que el ángel era Satanás disfrazado de un ángel de luz, según de Corintios 11, 14. Ese libro, hermanos, ese libro del Mormón es antiguo también, y si buscan información acerca de cómo era esa iglesia o esa secta en un principio, se darán cuenta de los horrores que cometían, de cómo abusaban de sus mujeres, de cómo mataban entre ellos mismos. Ahorita se comportan de otra forma, pero en aquellos años hay muchas historias, no dichas por uno, están escritas porque así lo ha descubierto las otras personas. Está en enciclopedias, está en reportajes, está en todo eso, de cómo actuaban los mormones en ese tiempo. Así como a José Smith también engañó a otros que se dicen ser de Cristo y tener la doctrina de Cristo, a muchos de otras sectas, a Carlos Taze Russell, a Martín Lutero, a San Lino y muchos otros. Todos esos han sido engañados. Un amigo de Job, llamado Elipas, refiere su visión y se le aparece el espíritu del mal. Dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espíritu y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo erizar el pelo de mi carne, y separóse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿sí será el hombre más justo que Dios? ¿Sí será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que sus siervos no confía y noto necedad en sus ángeles, cuanto más en los habitantes en casa de lodo, cuyo fundamento está en el polvo. Job 4, 12, 21. ¿Quién se le apareció a Elipas? Fue Satanás. Lo entendemos porque a Elipas se le estremecieron todos sus huesos, se espantó y le sobrevino un temblor. El espíritu y el cuerpo sintieron la cercanía del espíritu maligno. Satanás y los suyos son espíritus mentirosos, engañadores y homicidas. Satanás es el padre de los impíos que no tienen respeto a lo sagrado, a lo de Dios, por lo tanto no creen ni obedecen. Para engañar, mentir, cometer homicidios y todo mal, utiliza los suyos, los cuales son los impíos y los ángeles malignos. Jesús dijo a unos judíos que no le creían y lo querían matar. Le decían: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Empero ahora procuran matarme, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dice, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8:39-44. Así pues, el padre del impío es el diablo, es su padre espiritual, no el Señor Jehová. Es por esto que se matan, se maldicen, adulteran, fornican, son idolatras, practican hechicería, andan en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, son maliciosos y avaros, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y engañadores, malignos e inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuál es la razón? La razón que andan haciendo la voluntad de su padre, el diablo, y se oponen a todo lo que Dios manda. Es por esto, hermanos, que el hombre en sí busca la manera de hacer las cosas parecer bien, pero en realidad lo que hacen la voluntad de su padre, el cual es el diablo, todos los impíos, todos los simples. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta, porque no son de Dios. Es como estos días que acaban de pasar, a lo que llaman Navidad. En realidad, ¿quién se acuerda de Dios en ese día? En realidad nadie, porque ni siquiera es el día del nacimiento de Dios. Es un día puesto por el hombre en el cual dan rienda suelta a tomar, a embriagarse, a perderse en la borrachera. Es cuando más accidentes hay. Es cuando más pleitos hay. Eso no es de Dios. Y así se han hecho tantos días para hacer todas esas maldades encubiertas que parecen de luz, que parecen blancas, que parecen que son para Dios, pero es una mentira. Lo mismo es la celebridad del Año Nuevo. ¿Cuántos muertos no hay? Muchos. ¿Cuántos accidentados no hay por jugar con cohetes y todo eso? Esas son maldades. Pero ¿qué pasa? Que los ven como algo bueno, lo ven como algo transfigurado, como dice la Escritura. Parece que hacen el bien, pero en realidad hacen el mal.
¿Cuántos muertos no hay? ¿Cuántos disparos no hacen? ¿Cuántas balas no caen en ellos mismos? Todo eso parece que es bueno, pero en realidad todo es malo. Y nosotros por ningún motivo debemos de ser partícipes en eso. Guárdense sus casas, dejen que pasen esos días, no sean partícipes de las simplezas de los demás. Parece que nunca comiéramos, parece que nunca tuviéramos nosotros días para comer, días para hacer banquete. Todos los días son iguales, no hay días especiales. Dios nos da la vida día con día y cada día se debe de vivir con el mismo gozo y con el mismo gusto. Siempre en el nombre de nuestro Señor, que es el que nos da la vida. No hay día mejor que otro. Nosotros recibimos la vida como Dios nos la manda. Hoy Dios nos puede dar un día dichoso y mañana nos puede dar un día difícil, pero esa es la voluntad de nuestro Dios. Dice, hermanos, San Juan nos dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos y conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan 3, 9, 10. Se entiende que no todos son hijos de Dios, solo los nacidos del agua y el Espíritu Santo. Juan 3, 6. Son hijos de Dios los que creen al nombre de Jehová, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino más de Dios. San Juan 1, 12, 13. Satanás es engañador, hermanos. Induce a las personas al mal y las hace creer a doctrinas y herejías, las hace creer que no serán castigados. Así indució a Eva a desobedecer lo que Jehová le había mandado a Adán. Se dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Génesis 2, 16, 19. Satanás, disfrazado de serpiente, dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 1, 6. Así Satanás engañó a la mujer y la indució a desobedecer el mandamiento de Jehová, y se cumplió lo advertido por Dios.
1 Timoteo 2, 12 al 15. Judas Iscariote fue inducido por Satanás a entregar al Señor Jesucristo a sus enemigos, los sacerdotes, para que le dieran muerte. Judas fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os entregare? Y ellos le enseñaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Jesús respondió y dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera al tal hombre no haber nacido. Mateo 26, 14, 24. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los principales de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se los entregaría. San Juan nos dice: y acabada la cena, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara, uno de sus discípulos, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo presto. San Juan 13, 2, 21, 27. Así obra Satanás, induciendo y engañando a las personas. Satanás indució a Pedro para disuadir a Cristo, convencerlo con razones aparentes para que no se presentara al sacrificio. San Mateo da testimonio: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. San Mateo 16, 21, 25. Otro caso: Satanás induce a David a contar al pueblo. Está escrito: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel, y este negocio desagradó a Jehová, e hirió a Israel, y dijo David a Dios: he pecado grandemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, díjole: así ha dicho Jehová, escógete o 3 años de hambre, o ser por 3 meses deshecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus enemigos te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya
en todo el término de Israel. Mira, pues, que has de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en mano de hombre. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero estando él destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. 1 Corintios 21, 1-31. Todo este mal provocó Satanás al incitar a David a contar al pueblo sin que Jehová lo hubiese ordenado. Cuando uno escucha todo esto, hermanos, la gente ahorita no cree. Dicen que eso fue hace mucho tiempo y que las cosas, mucha gente lo ha olvidado. Pero Satanás está presto siempre, hermanos. Siempre está presto. Y se va transfigurando y cambiando conforme también la gente se va cambiando. Por ejemplo, ¿cómo hacen para que la gente caiga más en perdiciones? Mostrando más bonitas las cosas, haciéndolas más llamativas para los suyos, para que sigan en el error, para que sigan en el engaño. Es cierto, hermanos, es cierto que cuando ve uno todo lo que el hombre hace, por ejemplo, en Navidad, ¿verdad? Las luces son muy llamativas, son muy bonitas, llaman mucho la atención. Todos los adornos navideños, todo eso verdaderamente es atractivo, es llamativo. Para eso está hecho, para que eso no se pierda y siga el engaño. Y cada vez son más días de festejo en todo el año, para santos, para festividades, el día del padre, el día del abuelo, y todos esos días la gente se embriaga, toma, se pierden, se pelean. El homicida siempre ha existido, hermanos. El asesino, el avaro, el perverso, el mentiroso, siempre han existido. Pero ahorita en la actualidad hay más cosas. El mal siempre se está multiplicando, siempre está creciendo. Por eso tiene que llegar a un punto en que nuestro Dios diga: ya es el tiempo. Y no es de asombrarnos, esto así está escrito. ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? El mal se multiplicó en ellos. Así también ahorita, para la gente, para los impíos, es normal, es bueno, según ellos, y todos hacen bien, según ellos. La decencia está perdida por completo. La vergüenza está perdida por completo. Los valores están perdidos por completo. Por eso les digo, el mal, el homicida, el asesino, el avaro, el envidioso, siempre han existido. Pero antes, los valores estaban más firmes. ¿Y cómo se multiplica el mal? Degradando cada vez más la sociedad del hombre. Así es como se multiplica. Y caer cada vez más en perdición. Siempre el hombre va a querer escapar de muchas formas, y siempre va a recurrir
a cosas malignas para poder, según él, ponerse a salvo. Podrá ponerse a salvo terrenalmente, carnalmente, pero espiritualmente siempre estará muerto. Es como ahorita todas estas enfermedades que hay y existen. Nosotros no tenemos la bendición que tuvieron nuestros antiguos padres. No sabemos si estas enfermedades fue puesta directamente por Dios o nuestro Dios permitió que Satanás las pusiera. Lo que sí sabemos es que Dios dio permiso de que esto suceda. Y el hombre, en su desesperación de buscar salvarse, se han puesto a buscar la cura por todos lados, y ya cuando creen tenerla, según buscan la justicia, pero entra la maldad del hombre y la corrupción del hombre, y empiezan a pelear por tener la vacuna unos, y quienes sí y quienes no, y al último los ricos son los que tienen todo, y el pobre será el último, y no porque el pobre sea bueno, porque no tiene el mismo poder que el rico, pero son iguales. Si el pobre tuviera el acceso, también obraría injustamente, y es así como la maldad del mundo se multiplica, y cada vez es más y más y más y más, y según el mundo actualmente, cada vez según forman un mundo mejor. ¿Por qué dicen que forman un mundo mejor? Porque la mayor parte de las personas coinciden ya en lo mismo y no logran ver lo bueno de lo malo. Aquí termina la enseñanza el día de hoy, hermanos. La próxima semana estaré pasándoles la siguiente. Que tengan buenas tardes. Dios los bendiga.